La segunda epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Corinto, dice el capítulo 3, versículo 1, vamos a leer hasta el 12. Comenzamos, primeramente lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de nosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, es expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el misterio de la muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Hasta ahí lo vamos a dejar, palabra de Dios. Déjenme decirle, hermanos, que la iglesia en aquel tiempo, la primera iglesia, oiga bien, la primera iglesia que empezó a militar, oiga bien, la primera iglesia que empezó a militar en el Evangelio, oiga bien, a militar
en el Evangelio. ¿Qué significa militar? Hermanos, es porque somos unos guerreros. Más bien, quizás no le usáramos la expresión militar en el Evangelio, sino que le podíamos llamar luchar en el Evangelio. Los que empezaron la primera iglesia, que empezó a luchar, oiga bien, en el principio los hermanos, la iglesia tomaba mucho, según los primeros versículos, que usaban carta de recomendación para ir donde los demás hermanos. De esa era la forma como unos con otros hermanos podían recomendarse, podían dar una buena recomendación de los demás hermanos, porque la iglesia, hermanos, creció. Si usted se fija en el libro de Hechos, que en la primera predicación, ¿cuántos se convirtieron con la primera predicación de Pedro? El primer discurso de Pedro, ¿saben ustedes cuántos fueron? Como 3,000 almas. Y en el capítulo 4 de Hechos dice que fueron como 5,000 almas. Solo ahí, ¿cuántos se suman? 5,003, ¿cuántos son? 8,000. Solo óigame bien, la primera iglesia que fue en el área, hermano, que fue en el área de Jerusalén. Oiga bien, que fue en el área de Israel, 8,000 hermanos que empezaron este camino. La iglesia primera que empezaron en este camino, según, hermanos, está escrito, documentado en el libro de Hechos, se sumaban como 8,000, y dice la escritura en el libro de Hechos, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Iba añadiendo el Señor a la iglesia los que se iban a salvar, la iglesia primera. Y luego, hermanos, en el capítulo 8 y 9 nos habla cuando empezó la persecución de la iglesia. En el capítulo, hermanos, 9 nos habla, en el capítulo 8 y 9, especialmente el 9 nos habla cuando la iglesia, hermanos, fue perseguida por un varón que se llamaba Saulo, que se buscaba cartas, hermanos, de los principales sacerdotes para perseguir a la iglesia, para perseguir a los creyentes, y los creyentes fueron esparcidos por todas áreas. Oiga bien, ahí, hermanos, empezó. De ahí se comenzó que la iglesia fue esparcida. La iglesia tuvo que salir, hermanos, para todos lados. Y muchos iban predicando para donde iban. Y así fue como Pablo y los demás hermanos empezaron a predicar en lugares donde no se había predicado, como digamos, como en la región de los griegos. En Grecia, hermanos, el evangelio se expandió y los corintios no eran judíos, hermanos. Eran hermanos griegos. Corinto es hermanos, era un pueblo de la antigua griega. De los primeros hermanos, producto de la predicación, que los hermanos fueron esparcidos, dice la Biblia. Venga conmigo al libro de Hechos. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Amén. Dice el libro de Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Hasta ahí vemos. Oigan lo que dice la Escritura. Desde entonces se empezó, hermanos, el trabajo de la iglesia en todas las áreas de fuera de Jerusalén. Oiga bien lo que dice la Biblia. Empezó una gran persecución. Oiga bien, persecución. Mire, hermanos, ¿verdad que la iglesia, verdad que la Biblia no nos habla de que no dice, y un gran carnaval, verdad que no dice un gran carnaval? Una gran fiesta. Dice, hubo una gran persecución de la iglesia. La iglesia, hermanos, ha sido sufrida desde que Cristo nació. Desde que Cristo nació. Si bien lo dice Cristo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Si han escuchado, dice en el Evangelio de San Juan, mis palabras, también escucharán las de ustedes. Oigan las palabras de Cristo. Si a mí me han oído, también a ustedes los oirán. De antemano Jesús estaba hablando, hermanos, de que la iglesia, hermanos, fue esparcida por todos lados. Y aquí vemos a un grupo de Corinto. ¿Sabe usted de que las epístolas, hermanos, del libro de Hechos para allá, Romanos, Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y así todas las epístolas, no son pueblos judíos, son pueblos, hermanos, griegos. Mire, la profecía de que sí iba a llegar la palabra hasta lo último de la tierra, tal como lo dice Jesús en el libro de Hechos, y me serán testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1. Es la profecía, es lo predicho de Cristo que se iba a cumplir. Aquí vemos, hermanos, en una epístola, vamos de nuevo a la carta de Corinto. Sale la segunda de Corintios capítulo 3 y les empieza Pablo escribiéndole a estos hermanos que habían recibido el Evangelio, que les dice el versículo 1: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenéis necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Oiga bien. Conocidas y leídas por todos los hombres. Mire, hermanos, ese versículo. Nuestras cartas son ustedes, escritas en el corazón, conocidas por todos los hombres. Hermanos, óigame lo que le voy a decir. Esa buena conducta espiritual es la que nosotros tenemos que saber proyectar al pueblo. Esa conducta espiritual en nosotros nos identifica. Óigame bien, que estamos en el camino de Dios. La conducta espiritual. No buscamos una conducta carnal, porque si buscamos conducta carnal, nadie llena los requisitos. Óigame bien. No miramos a nadie según la conducta de la carne.
Las religiones tienen costumbre, hermanos, de mirar una conducta piadosa en la carne. Déjenme decirles, es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. La conducta de la que está hablando Pablo a los corintios, dice Pablo en el versículo 2, nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, en vuestros corazones, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué quería dar a conocer Pablo con esto? De que la carta que ha sido escrita ha sido la palabra de Dios que ha llegado al corazón del hombre y la mujer. Esa conducta, hermanos, que refleja lo de Dios en usted. Eso es lo que leemos y eso es lo que nosotros, cuando vemos a un hombre, a un hermano, una hermana de Dios que tiene interés. Esa es la carta leída, hermanos. Pero no esperemos ver a alguien pulcro, hermanos. No esperemos ver, hermanos, a la gente esa conducta que las religiones quieren ver y piensan que la conducta de la carne es la que las lleva hacia Dios, y mentira. Esas son las apariencias. Por eso en el capítulo 23 de Mateo les dice: hipócritas, paredes blanqueadas. Hipócritas que por fuera parecen santos, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Cuando Pablo estaba en cierto momento ante un concilio, ante una corte, y empieza a hablar a alguien ahí, le dice: a ti te golpeará Dios para la blanqueada. Porque, hermanos, lo que cuenta es la fe, lo que hemos conocido, esa certeza, esa seguridad de lo que hemos recibido, que lo mantengamos siempre firme, lo de Dios, sin movernos a diestra ni a siniestra. Como ahora en día, hermanos, sí, hay por todos lados. Cuidemos lo de Dios. Cuidemos lo de Dios. Veamos el 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. Oiga bien, oiga esa palabra. Oiga esa palabra, hay que quebrar. Pablo estaba quebrando todas aquellas costumbres que tenían los hombres. Y mire cómo le dice el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Oye, ahí está lo serio. Eso es lo serio. Óigame bien. Eso. No carta de los hombres. No aparentar para que la gente nos vea bonito, que la gente nos vea bien arregladito, que la gente nos vea bien cheñadito, que la gente nos vea presentable, que la gente nos vea que hablamos bonito, que la gente que vea que tenemos buena lexicografía en la voz, que tenemos cultura y que no sé cuándo. No, señores, eso no sirve. Por eso Pablo le dice que la carta tiene que ser la carta de Cristo. Mire el versículo 3. Mire cómo dice el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Gloria a Dios. Ahí está, mire. Oiga, qué maravilloso. Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Una cosa es ser carta de los hombres y otra cosa es ser carta de Cristo. ¿Se da cuenta? Una cosa es ser carta de los hombres
y otra cosa ser carta de Jesucristo. Hermanos, tenemos que llegar, si queremos salvarnos, tenemos que llegar a ser carta de Cristo. Oiga bien, escritas no con tinta, escritas no de los hombres, en otras palabras. ¿Se da cuenta? La carta de Cristo no lleva nada de esta tierra. Oiga bien, la carta de Cristo no necesita tintas chucas, no necesita de papeles chucos. La carta de Cristo. Mire qué bello. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, óigame bien, nada ficticio, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está el fracaso de las religiones. Ahí está el fracaso de las religiones, hermanos. Que a ellos les interesa más la apariencia. La carta, hermanos, una carta de apariencia de la carne. Nosotros no buscamos, hermanos, carta de apariencias. No buscamos, hermanos, quedar bien con nadie. El único que buscamos es quedar bien con Cristo. Oiga bien lo que le dice. No con tinta escrita, dice Pablo, sino con el Espíritu del Dios vivo. Oiga bien, si usted todavía no ha tenido experiencia con el Dios vivo, si usted todavía no ha tenido experiencia con el Dios vivo, es tiempo de ir pensando, de ir acercándonos para tener esa experiencia con el Dios vivo. Óigame bien. Esa es, hermanos, la carta de Cristo, expedida no con tinta, escritas no con tinta, sino, óigame bien, sino, dice Pablo, escritas con el Espíritu del Dios vivo, no en pedazos de tabla, ni en pedazos de papel, oiga bien, sino en las tablas de carne del corazón. Óigame bien, hermanos, tenemos que llegar, hermanos, que nuestro ser interior sea una carta para Cristo, sea una carta escrita no con tinta de los hombres, sino con el Espíritu del Dios vivo. Óigame bien, laceradas en el corazón por medio de Dios, a través de Dios. Dice Pablo, no somos carta escrita con tintas chucas, sino con el Espíritu del Dios vivo. Nada de tablas ni papeles chucos, sino en la tabla de carne del corazón. Es cuando agarramos, es cuando le abrimos el corazón, cuando buscamos de Dios, cuando dejamos que Dios haga en nosotros, que lacere su gracia y su misericordia, su verdad en nosotros. Empieza Dios a trabajar en nosotros. No esperemos aparentarle a la gente, a los hombres. No se preocupe, que la gente no le va a dar salvación. No se preocupe de la gente, porque la gente lo único que hace es criticar. Amén.
lo único que hace es criticar. Que nuestra carta, hermano, sea expedida, sea una carta escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Preocupémonos que esa carta de nosotros sea escrita no con tinta, sino con el Dios vivo. Tabla de carne en el corazón. Mire el siguiente versículo, hermanos. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cuando caminamos, hermanos, oiga bien, cuando estamos caminando en fe, cuando estamos caminando en el Evangelio de la salvación, oiga esa palabra, mire qué bonito nos habla este varón. Mire qué bonito este varón nos quiere dar a conocer. Bien, dijo Pablo, yo creo que yo también tengo la mente de Cristo, dijo Pablo. Y es cierto, porque el varón está hablando aquí y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa confianza cuando estamos en la verdad y no dudamos. Cuando tenemos esa confianza, hermanos, las pruebas las soportamos. Las pruebas las pasamos porque tenemos esa confianza, esa seguridad, esa fe y tal confianza. Mire, cuidado de perder la confianza. Cuidémonos, hermanos, que la fe no falte en nosotros, que no perdamos esa confianza. Mire qué bonito habla este varón, y tal confianza la tenemos en Cristo mediante, la tenemos, y tal confianza, dice el versículo, tenemos mediante Cristo. A través de Jesucristo mantenemos esa confianza. No podemos, hermanos, dudar. Cuidado con dudar cuando nosotros estamos seguros de la salvación, estamos seguros que estamos caminando, hermanos. Mire, las pruebas, aunque sea con paciencia, las vamos a pasar. Amén. No importa qué prueba estemos pasando o qué enfermedad pasemos, tenemos que pagarla. Tenemos que pagar esa prueba, pero no hay que perder la esperanza porque viene la ayuda. Amén. Tenemos que pasar la pruebita. Si es que la Biblia habla de los vencedores, hay que vencer la prueba. Pero una cosa es importante, lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Oiga bien, hay que mantener esa confianza. No hay que soltarla por nada. Siempre firmes, seguros de que Dios es el que va, hermanos, a abogar, el que nos va a ayudar en la tribulación, el que nos va a ayudar en la prueba. ¿Qué pasa? Porque cuando nosotros andábamos en desobediencia, andábamos sin los hermanos. Cuando andábamos nosotros lejos de Dios, andábamos sin los hermanos. A veces tenemos prueba y no están los hermanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que pagarlo sin los hermanos. Es cierto que cuando está la iglesia y hay oración, hermanos, agarra fuerza uno.
Por eso es muy importante que estemos acá siempre, meditando siempre para agarrar fuercecita más, para seguir agarrando fuerza y no perder esa confianza. Amén. Y no perder esa confianza. Y tal confianza, dice Pablo, tenemos mediante Cristo para con Dios. Estos varones no perdían la confianza, hermanos. Y eran varones sufridos. Veamos el versículo 5. Dice el versículo 5: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Competencia? Nuestra competencia proviene de Dios. El griego original dice: no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Oye, ese puntito, hermanos. Si la Escritura, hermanos, nos está hablando cómo nosotros tenemos que caminar firmes para no desmayar. La Escritura, hermanos, nos está hablando, si es que mire, nos enseña la Biblia. La Biblia nos va enseñando, nos va educando gracias a la Biblia y somos renuentes. Hermanos, la iglesia que empezó al principio, la iglesia de que fue esparcida, no crea que andaban la Biblia en el brazo. No crea que andaban Biblia en el brazo, como usted se sienta, puede cruzar la pierna, agarra un café y luego empieza a leer la Biblia. No, Señor, la iglesia primitiva, hermanos, caminaba por fe. ¿Y dónde está la fe de nosotros? Guardada. Allá la tengo escondida. Allá tengo la fe yo. No, Señor. Esos varones no andaban una Biblia con ellos que podían leer, que voy a leer Corintios, que voy a leer el libro de Hechos, el libro de Romanos, el libro de Gálatas, de Efesios. No, Señor, ni se conocía para ese entonces cuando la iglesia nació. Por eso dice Pablo, tenemos confianza mediante Cristo para con Dios. Esos caminaban por fe. Cuando el Señor le habló al hermano Nicolás y le dijo, porque el hermano Nicolás le dijo al Señor, Señor, ¿cómo se llama nuestra iglesia, Señor? Porque me preguntan cómo se llama. ¿Y qué les puedo decir, Señor? Que aún en la misma iglesia preguntaban, y pues nosotros cómo nos llamamos. Porque ya ve que en todo lugar hay una puerta, iglesia de los de aquí y allá. Y el Señor le dijo, iglesia de Jesucristo, fe de salvación. Oiga bien, fe de salvación. La iglesia primitiva, hermanos, vivía por fe, vivía en fe. Y ahora en día, hermanos, parece que la fe la dejamos a un ladito. La fe la dejamos a un lado y decimos, yo amo a Dios. Yo, cuando veo a la gente que dice amo a Dios, mejor prefiero que me peguen una bofetada, que me duele más. Que creo que no me dolería una bofetada, porque la gente, yo amo a Dios. De verdad, digo yo, hay que amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios, hermanos, es estar viviendo una vida de fe y seguro de la salvación. Amén. Eso es amar a Dios, no ser hipócrita. La iglesia primitiva, hermanos,
caminaba en fe. Fíjese cómo dice el versículo 5. Mire cómo dice el versículo 5. No que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, para pensar como de nosotros mismos. No es que nosotros seamos competentes, no es que nosotros seamos fuertes, no es que nosotros seamos especiales para Dios, no es que nosotros seamos más bonitos, no es que nosotros seamos más galanes. No, dice Pablo, no, dejemos argumentos, dejemos todo orgullo. No es que nosotros seamos bonitos, inteligentes. No, Señor, aquí no cuenta eso. Cuenta el llamamiento de Dios en nosotros. Cuenta el llamamiento de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo le dice, somos carta de Cristo, no de los hombres. El llamamiento de Cristo, eso somos carta de Cristo. No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros. Eso dice Pablo. No, Señor, no nos equivoquemos. Que nosotros, solo porque andamos pulcramente delante de los hombres, tenemos la competencia para salvarnos. Nosotros tenemos la capacidad para entrar al reino. No nos dejemos llevar, hermanos, de las apariencias de la gente. Cuidámonos de toda justicia, dijo Jesús. Si la justicia de ustedes, le dice Jesús si la justicia de ustedes, dice Lucas 16, si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los fariseos, no van a poder salvarse, porque eran hipócritas. Querían hacer las cosas bien, pero a la manera de ellos, no a la manera de Dios. A la manera de la ley, la cual no podían llegar a Dios ya. Pero Dios usa un medio para salvar a los hombres a través de Jesucristo. Dice, no es que nosotros seamos competentes. Oiga bien, competentes, como dice el versículo 5, hermano, en su Biblia. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Oiga, la capacidad de nosotros no viene de los hombres. La capacidad viene de Dios para salvarnos. La capacidad, Dios nos capacita. Dios nos va a capacitar, pero ¿de qué forma nos va a capacitar? ¿Ya sabe usted o se la repito? No, ahí déjela. ¿Ya sabe usted cómo Dios nos va a capacitar? ¿Cómo Dios nos va a armar para capacitarnos? Con el chilillo. Con pandero. Mire, la capacidad de nosotros viene de arriba. No crea que la apariencia de la carne, porque andamos bien bonitos con saco y corbata, y nosotros hablamos bien bonitos, fuimos a estudios bíblicos, a colegios, fuimos a ser preparados, un doctorado en teología. No, Señor, eso no cuenta. Eso no cuenta. Dice la Biblia que la capacidad de la preparación viene exclusivamente de Dios. Dice, oye, el versículo 6, y el 6, yo quiero llegar. El 6, quiero que meditemos en eso. Oiga bien, el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes
de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Parémonos ahí. Aquí hemos tenido problemas nosotros. Aquí hemos tenido problemas aún en nuestra iglesia. Porque muchos han malinterpretado el versículo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí, hermanos, muchos se han podido en su mente dividir de otros. Con pensar que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, aquí el maligno ha trabajado bastante, dividiendo a muchos en pensar que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero, hermanos, ya les voy a explicar la razón. Empezando el versículo 6. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Oiga bien. Mire esa palabra. Nos hizo ministros competentes. Nos hizo ministros capacitados. Nos preparó para este servicio. Nos preparó para este servicio. No sé si usted lo entiende, pero no sé si usted está entendiendo lo que quiero decir. Dice el versículo 6,